probablemente la pala revelación del año. No digo que esté mal el rugoso 3D, pero era más notorio el del año pasado. Calidad-precio, si no es la mejor. Porque la verdad que no entiendo cómo no la tiene bastante más gente. Puede ser cualquier cosa ahora mismo. Dicen que la pintura blanca despide más. Despide más. Aquí detrás mía tengo el top 10 de palas para este 2025. Cada uno ha elegido 3 a su gusto y preferencias y una la habéis elegido vosotros, el público. Estaremos de acuerdo cada uno con las elecciones de los demás, así que quedaros para ver todo esto y al final diremos cada uno la preferencia en cuanto a la pala de potencia, la pala de control y la pala de polivalencia que elegimos cada uno. Así que vamos ya. Bueno chicos, pues ya estamos aquí con Sergi y con Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a descifrar y a desenmascarar las 3 palas que cada uno ha escogido y también pues diremos cuál ha sido la que ha escogido el público, la más querida. Entonces, esta primera, yo sé que esta no la he cogido. Es mía, es mía. Está clarísimo que... Bueno, yo he elegido esta pala porque la verdad que no entiendo cómo no la tiene bastante más gente en formato híbrido. Una pala que la verdad que me ha sorprendido bastante, me parece probablemente la pala revelación del año. Una dureza intermedia dura que la verdad que a mí me gusta bastante. Mango largo, bueno. ¿Cuál es? Ahora, Claro, ya, estás aquí haciendo hype. Bueno, Starboy Drag, sin duda, la pala revelación de este año. Más que nada porque es eso, que Starboy siempre se quedaba un poco ahí que no hacía una pala polivalente. Yo creo que con esta, ¿tú cómo la review te gustó mucho el tacto de esta. Sí, sí, muchísimo. A ver si hoy te gusta de nuevo. todo el tema de Sí, las pues, ¿te gomas. imaginas que no? De las gomas, ¿cuál te mola más? ¿La que tiene la goma un poquito más suave o la...? La dura. ¿Sí? Sí. Esta me gustó bastante, sí. ¿Probamos? Vamos a testearla. Va. Estoy frío, ¿eh? Bastante contento de haberla elegido. Hiper polivalente, buen tacto, se mueve genial. ¡Ay! ¡Ah! El tacto es perfecto. Más fina imposible, ¿eh? Manejabilidad, control y potencia. La verdad es que una pala híbrida, formato que está de moda y bueno, escucha, estoy jugando fino, Vale, va, un punto. Te muevo ahí a la esquina y empezamos el punto. Claro, pues ya sabía que era gol. Súper contento con la elección. La verdad que formato híbrido, buen tacto. Por arriba me ayuda muchísimo con el mango largo. Y en defensa muy ágil. O sea, la verdad que no entiendo cómo la tiene más gente. Para mí entra en el top 10, pero holgadamente. Bueno, primera desenmascarada ya de este top 10. Vamos con la segunda. Aquí lo voy a decir, la he cogido yo. Nada, ya se ve. Bueno, Ya se ve, una ya se ve. pala con mango largo. Así es durita, muy bonita. Solo por la marca me lo imagino. Claro. Una buena Metal Bond 3.4, la versión normal, digamos, no Todos los años en el la top, versión. pero Es que no podemos no ponerla, esta Metal Bond, ¿no? Al final, este año ha dado un plus de salto ya con el diseño, han cambiado todo el tema del weight and balance. Tiene una versión dura también para ajustar más los gustos, todo el tema de los pesos. Bueno, aparte de por tema estético, porque cuando suba a nivel y vaya a jugar en potencia, esta va a ser la pala que me voy a manejar sin problema. Estéticamente a día. En cosa de un mes, ya entenderéis lo que estamos hablando, pero en cosa de un mes lo tenemos. Es una de tus palas favoritas. Sí, sin duda. Lo que pasa que ya Sé que sabes te que la he quitado la elección, el pero- diseño de este año estéticamente me gusta mucho, pero en la práctica no sé si me acaba de convencer, ¿Sí? pero bueno. Bueno, va a dar otra oportunidad. Va. Dale la oportunidad. Vamos a ello, va. ¡Eh! Vale, te tiro chiquita y voy al choque. El tacto de la pala es increíble. Es potencia, pero muy controlada. Me siento súper cómodo. Toma. Ponerla donde quiero,
Entiendo bastante por qué la ha metido Yago en el top, aparte de lo evidente porque es la pala de Alejandro Galán. El cambio de diseño, obviamente, súper llamativo, muy elegante. Pero además sí que es cierto que en defensa sí que, bueno, puede ser que me penalice un poco en el tema cambio de empuñaduras o gesto rápido de muñeca, pero arriba es un espectáculo de pala. O sea, probablemente de lo mejor que he visto, sobre todo por el tacto que tiene y la potencia que saca la pala, a pesar de tener bastante control. Entonces, bueno, obviamente pues esta pala iba a estar en el top por lo evidente y luego en la práctica, vamos, muy justificado. Vamos ya por la tercera pala de este top 10, otra también que he elegido yo, ya me voy a destapar. Una pala que personalmente en un vídeo probé y pese al nivel, que es un nivel bastante alto para utilizarla, yo me sentí súper cómodo porque el punto dulce lo vi súper amplio. ¿Sabéis de cuál os hablo? No, me tienes en ascuas. Yo creo que sí, porque no probaste muchas. Exacto, que yo solo salía en un vídeo probando palas. Ah, la Dream Paddle Evo, eso lo que comentaba. A mí me moló muchísimo porque, aparte de tener muchísimas tecnologías que le hacen una pala top, no se te queda grande pese al nivel que tengas. Entonces, yo estoy súper contento con esta. No sé si estáis de acuerdo. Sí, yo la encontré bastante manejable. Pelín blandita, pero... La Dream Paddle Pro es la que más cómodo me siento también. Yo creo que es por un tema de nivel también, ¿no? Puede ser, sí, es bastante blandita. A ritmo bajo da muchísimo control. Sabemos que a vos te gustó más la Bandit. No, Sí, no pero... no lo disimules tanto. No me escondo, pero bueno, Pero vamos a... yo creo que esta para los que tenemos un nivel medio... Sí, no, y aparte es eso, para que si te sirve para un nivel medio hasta un nivel alto, esa progresión, seguir con la misma pala, yo creo que te puede hacer también muy fácil. Te ahorras una segunda pala, sigues familiarizado con la tuya y Por tecnología, la verdad que... Y aparte este azulito está guapísimo. Sí, estéticamente el es carbón al súper descubierto chulo. es una locura. Bueno, así que bueno, vamos a ver qué vamos a tal en pista, ¿no? Va, te la dejo a ti hoy. Venga. Bueno, la verdad que entiendo bastante por qué Yago la ha metido. Obviamente, una pala que tiene un control a ritmo bajo excelente. Todo lo que es en defensa, a no ser que tenga que hacer un bloqueo delante de una bola muy fuerte, hipermanejable, súper ligera. Toma, para su nivel, es una de las mejores selecciones que creo que puede tener, ¿no? O sea, se mueve bien, blandita. Tírame a matar. Todo juego de chiquita. Bola debajo de la red para que no me pueda atacar. Ahora ataca esa. Y ahora globo. Aquí, voy. Le pongo la bola debajo de la red y fácil. La verdad que el tacto que me da la pala es increíble en defensa, a nivel de manejabilidad. A ver. Pues eso, tiene mucho sentido que Yago la haya metido en el top. Es una pala que todo lo que es el jugador iniciación, intermedio, bajo, va a disfrutar muchísimo y aún así, subiendo de nivel, si ya te has hecho a la pala, no penaliza demasiado en ataque, a pesar de que sí que es cierto que tiene un tacto un pelín más blando, en bolas rápidas va a ser más difícil de controlar, pero todo lo que es el tacto en defensa, suave, manejabilidad y tal, pala excelente. Una Drax, una Metalbone, una Dream Paddle. ¿Cuál será la cuarta? Esta ya os digo que yo no la he cogido. Claro, Hombre, obviamente esta iba a elegirla. ¿Te haces una idea? Sí, bueno, tú la sabes seguro. Y ya viene ese colorcito. Pues... Vale, bueno, la ST4 de Franco Stupasuk, bueno, obviamente iba a estar en mi top 10 porque he tenido la 1, he tenido la 2, he tenido la 3 para uso personal. No te callas tampoco con ella, o sea que... Y bueno, vamos a ver qué tal, a ver si no me defrauda, pero bueno, si siguen en la misma línea, yo creo que bueno, va a estar en el top 10 asegurado. Sí, la verdad que el formato híbrido este, bueno, es el que está de moda, ¿no? Vale, pues venga, vamos a probarla, vamos a ver, tengo muchísimas ganas, venga, va. ¡Isa! Soy un muro. Manejabilidad, la de siempre, se mueve muy rápida, a pesar de tener el mango largo y sí que es cierto que se nota que es un pelín más largo. El tacto la noto más similar al tacto de la ST2 que al de la ST3. ¡Ay! Isa, aquí. Estoy sacando todo por tele, está grabando a Yago. No.
Bueno, vamos a por la quinta pala, estamos llegando a la mitad de este vídeo. Acabamos de ver 4 palas y nos quedan todavía otras 6, aparte de lo que os hemos comentado, que al final escogeremos cada uno a lo mejor según potencia, control o polivalencia. Así que, Tengo una idea, ¿eh? Yo ya tengo una idea de cuál. ¿De cuáles vais a elegir vosotros? Yo también, un poquito. Yo 2 puedo tener ya, a ver si no habéis visto las otras 6, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a por la quinta. Esta te dejo que la destapes tú porque ha sido ¿Sí? la que ha elegido. Ah, esta es la de... Ok. Esta es la gente, bueno, la más vendida. Creo que nos podemos imaginar cuál es. Sí, yo creo que todos un Baja en poquito. todos los top 10. Vale, bueno, sí, lógicamente, ¿no? La pala de Agustín Tapia, lógicamente iba a estar. Bueno, ¿qué opináis vosotros? A ver, yo aquí todos sabemos que es un palón, pero a mí me falla que le hayan quitado. No digo que esté mal el rugoso 3D, pero el arenoso me falta. Era más notorio el del año pasado. A mí es que me gusta mucho jugar con ese tipo de rugoso. Entiendo que al jugador que le dé igual o que prefiera el 3D, pues no lo va Sí, es cierto a notar que se tanto. notaba más, puede ser. A mí con esta me ha faltado Esta algo. pala creo que equivale a polivalencia, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, sin duda. Sí que es verdad que su versión 12K a mí me gusta más, pero bueno, sí, la verdad que aún así en la review... Capaz que está en la próxima. ¿Sí? No sé. Ah, no sé. No sé, no lo podemos decir. Vale. A mí me falta por vale. elegir Puede una, ser. digo también 2 o 3. A mí me gustó bastante. Sí que es verdad que yo esta la encontraba pelín blanda, pero bueno, sobre todo en bolas rápidas, pues notaba que perdía un poco de control, pero bueno, por lo demás es una pala que se mueve súper ágil. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Directamente. Sí, no, claro. La más completa, una de las más completas. Sí, sin duda, sin duda, sí. sin duda, eso seguro. Bueno, a ver qué tal. Venga, va. Vamos. Vale. Lo que recordaba de la pala, la verdad, bastante manejable, el tacto excelente. Sé escoger la pala y es magia, ¿eh? No tengo frito a Félix ahí, ¿eh? No falla esta pala. Ni tocando red llegas, ¿eh? Nah, donde le quiero. Vale, vamos con remate, va. Bueno, un par de por 3 sucios, pero bueno, bien. Sin duda tiene que estar en el top 10, formato híbrido. Se nota que no es muy cabezona, se mueve súper fácil. Y bueno, el tacto que tiene, aun siendo un pelín blando, la verdad que me encanta. Bueno, vamos ya a por la sexta pala de estas 10. Bueno, comentar que os habréis dado cuenta. Cambiamos de pista, ¿no? Exacto, nos hemos tenido que cambiar de pista porque parece que en las pistas de pádel no se puede ir en moto. Bueno, para gustos, colores. Como colores tiene esta pala que tengo aquí abajo, que es la última que tengo que elegir yo, y la primera que vamos a elegir cada uno por calidad-precio. Overgrip de Adidas. Si la has elegido tú y es Adidas, ya ¿Es lo tu sé. pala o no? Sí, es mi pala, es exclusivísima Adidas Tribo. Una pala que bueno, a mí me gustó un poco por lo mismo que la Dream Paddle, ¿no? Que es una pala que te puede ayudar desde primeros niveles hasta ya un nivel avanzado. Un rugoso súper notable que yo lo llevo usando ya un tiempo y no se desgasta para nada. Y bueno, un balance y una manejabilidad que a mí, para un jugador así que me suele gustar bastante las palas polivalentes, a mí me encanta. No sé si estáis de acuerdo. Hombre, Si a no, mí- me da igual, a mí- yo la voy a seguir eligiendo. Ya, a mí me encantó. O sea, me acuerdo que, Bueno, de ya hecho, ves. por arriba fue la de le pego y sacó tres bolas seguidas, que es raro, bastante raro en mí. Y la verdad que estuve súper cómodo con ella. Voy a ver si puedo repetirlo y a ver si las sensaciones son las mismas. Yo recuerdo que era blandita, pero a mí en ritmo rápido no. No. No se me descontró una barbaridad tampoco. No, o sea, tampoco es hiperdura la pala, pero bueno, Lo ponemos a tampoco... prueba, lo ponemos a prueba. Vamos a ello. A ver si puedes usar la pala de Yago. ¿Para qué? Exacto. Nada que hacer. Nada que hacer con esta pala. Tacto bastante bueno, súper manejable, bastante menos dura, o sea, perdón, más dura de lo que recordaba, ágil. En volea, control del 100%, porque es lo que digo, es como que te permite manejar bastante la bola sin ser muy dura, pero tampoco es blanda. El tacto es bastante especial de esta pala. Nada, es que no la sacas. ¡Eh! Tres pegadas voy a hacer, la última vez las saqué. Vamos a ver, vamos a hacerlo sin cortes, a ver qué tal. Si pego y se va al aire, pues bueno, lo dejamos y ya está. Una. ¡Ay, qué lástima! ¡Ah! Y bueno. Bueno, es lo que hay. Sí, ha salido, ¿no?
pero bueno, lo que recordaba de la pala, súper ágil. Sí que es cierto que el rugoso ayuda bastante a todo lo que es la pegada con kick y para el tema de los efectos, tanto en defensa como en ataque. Es que creo que esta pala está más que comentada. Muy justificado que esté en el top 10, porque la manejabilidad que tiene, el tacto que tiene, la verdad que, no sé, me parece perfecto. Y bueno, siendo que es una pala de un coste bastante inferior a las que estamos sacando aquí en el top, pues bueno, la verdad que me encanta. Bueno, sexta pala ya. La mía, Vale, ya tiene que salir. Esta creo que es la pala más potente de Nox. Creo que a vos te va a gustar. Vale. No me acuerdo qué dijiste en la review, pero es la 12K Attack. Ah, el ataque, ok. La verdad que la elegí por novedad, Balance alto, muy bien. balance alto y la más potente de Nox, sin duda. Ok. Porque tenían una 12 y un attack, pero no tenían la 12 attack. La verdad que me sorprendió bastante la dureza en la pala bastante cabezona. Yo creo que es la pala, bueno, pues que compite en la liga de quizá la Metal Bond, la Viper de Lebron. Vamos a ver qué tal, pero bueno, la recuerdo bien. El rugoso ya se nota acá. Sí, se nota bastante. A ver, Vale. segunda de Nox en Venga. en el top. Pelín difícil de mover. Entiendo que Guido la haya elegido. A él le gustan las palas así cabezonas. ¡Ay! A mí me cuesta un poco moverla, no tengo el brazo que tiene él, entonces es un pelín difícil, pero podemos intentar jugar a dos manos. El tacto es muy parecido al de la versión redondita. Sí que es verdad que quizá noto un poco menos de punto dulce, o igual es que me cuesta ahí moverla y no estoy impactando en el centro. Ahí sí. Ahí también. Sí que es cierto que cuando tiro a entrar con la pala sí que me da el plus. Nada, no corras. ¡Ey! ¿Cómo estoy con el por 3 sucio hoy? Vale, bueno, en resumidas cuentas, la pala tiene que estar en el top 10. Yo creo que una de las mejores palas de ataque como tal, en forma de diamante, que he tenido el placer de probar. El punto dulce al principio no lo notaba del todo cómodo, pero conforme he ido jugando sí que me he hecho bastante a él. Me ha gustado bastante. El tacto, excelente, un tacto intermedio duro intermedio duro, para mí bastante duro. Lo que pasa que si pegaba justo en el punto dulce sí que es verdad que retenía un poco más la pala, pero bueno, en general una pala dura. El tema del plus que tiene con el cabeceo de la pala se nota mucho en el juego aéreo, es una pasada, es un cañón. Sí que es cierto que, bueno, que tiene la desventaja de que es un pelín difícil de manejar, pero bueno, para mí sin duda pala de potencia por excelencia. Quizá este año puede ser esta, incluso para mí por delante de la Metal Bond. Y nada, la verdad que bueno, súper justificado su puesto en el top 10. Pues vamos a por la segunda pala de Guido, tu segunda, y es la segunda calidad-precio también. Calidad-precio, a ver, la elegí porque es mi pala desde el año pasado. Yo creo que calidad-precio, si no es la mejor, Una está cosita, muy cerca. es la misma marca que el... Es la misma marca que nos prestó los Vale. bolsitos para hacer el... Bueno, claro, y es tu pala, ya sé cuál. Y es mi pala. Punto dulce súper amplio y una dureza bastante sólida para los que nos gusta pegarle fuerte, que la vas Bueno. a probar. Paddle Match Carbon 1K. Yo creo que fue la pala revelación en 2024, porque me pareció, bueno, un caño por arriba, muy manejable, buen tacto, y la verdad que lo del precio me sorprendió muchísimo, pero no conocía la marca y bueno, es la misma versión, pero 2025, ¿no? Sí, y además es que lo del punto dulce es eso, es que donde pegues... O sea, a mí me sirve porque yo la verdad que ¿Dónde técnicamente soy bastante malo. Pero aún así te gustan las palas de potencia. Pero sí, a mí me gusta Sí, pegarle fuerte. te conocemos. Está ahí el punto Vale. medio, sí, Bueno, genial. Vamos a ello. Venga, va. Venga. La verdad que a pesar de ser una pala de potencia cabezona y que tampoco es excesivamente ligera, se mueve bastante bien en defensa. Además, todo lo que es el tema de transiciones, la verdad que la pala se comporta bastante bien. Tema de manejabilidad, es lo que digo, que me sorprende porque a pesar del peso que tiene y lo cabezona que es, la muevo bastante fácil. Noto cayendo con peso todo el rato. Permite acelerar y no pierdo mucho control. Es que aquí es donde se ve que la pala es una locura.
por arriba es un auténtico misil. No pierde manejabilidad a pesar de ser un pelín pesada para mis gustos personales y que el balance esté en la parte superior de la pala. He notado un punto dulce excesivo, una locura, pegase donde pegase, la verdad que la pala salía exactamente igual. Y bueno, lo mismo que el año pasado, por el precio que tiene, es que me parece que tiene que ser de las mejores selecciones que hay las mejores opciones que hay en el mercado por menos de 100 euros. Penúltima pala de este top 10. ¿Esta quién la ha elegido? Esta la elegí yo, es mi última pala. Esta la elegí pensando en vos. ¿Sí? Porque sé que te gustó mucho. Cordoncito rojo. Ya, sí, ya se sabe, se sabe. Dicen que la pintura blanca despide más. Despide más. Así que te podrás dar una idea de cuál es. Ok. La Technical Viper de Juan Lebrón. Muy bien. Bueno, palón, la verdad. Palón que probamos hace poquito, La probamos hace poco y la verdad que las sensaciones fueron estupendas. Así A ver, que la bueno. elegí porque volvieron al puente que le gusta a Juan. Sí. No sé, me parece importante. Yo creo La marca escuchó. Y a todo el mundo, yo creo, ¿no? La verdad que sí, era un molde que la gente venía pidiendo. Estéticamente está guapísima la pala. bueno. Estéticamente mola mucho. Yo creo que, no sé si, por ejemplo, yo en foto no la aprecié tanto lo chula que era, pero teniéndola aquí, la verdad que hacia la cámara se ve el. sí, impresiona bastante. Vale. Pero bueno, vamos a probarla. Venga. A probarla. Vamos allá. Una cosita, habrá que pedir un like, ¿no? Que la gente Un like al vídeo, ¿no? Claro. La campanita, que se suscriban y así traemos pues más tops, más palas y. Ahora sí, ¿vale? Venga, Vamos va. allá. ¡Ah, sácala! Venga. Súper disfrutable en ataque esta pala. Yo creo que ya lo comentamos, el tema de que es una pala bastante cabezona, pero aún así el balance está muy bien distribuido y no cuesta moverla para nada. El tacto de la pala creo que ya comentamos que a pesar de ser dura, no es tan dura como ediciones anteriores de 2024 o 2025, perdón, 2023. Esa fue la que fue durísima. También una de las cosas por las que está en el top, aparte de que es la pala de Juan Lebrón, es que el punto dulce es súper amplio. Ay, perdón. Yo con lo que más contento estoy es con el punto dulce, de la verdad. Yo creo que es una asignatura que tenía muy pendiente Babolat. Vamos a pegar un poco a ver. Vale, el tema de que el balance sea un balance intermedio alto, está muy bien equilibrado, pero mantiene la forma cabezona, me parece lo ideal, ¿no? Porque la pala sí que es verdad que te ayuda en golpes aéreos, pero luego no te penaliza en el tema de quizá perder tiempo moviendo la pala cuando estás en defensa o en algún cambio en la volea. Una pala súper disfrutable. Bueno, décima y última pala ya, y es la de calidad-precio, así que Gymshark de Dream Paddle, será Dream Paddle, Overgrip de Adidas, Tapón hit, tapón de gel. puede ser cualquier cosa ahora mismo. Alpha Touch. Buena pala. Ha ido a asegurar, sí. Sí, la verdad que bueno, es una pala que bueno, a mí me parece bastante fiable. Yo personalmente se la he recomendado creo que a más de 3, 4, 5 alumnos que tengo. Y bueno, la verdad es que es una pala que me parece bastante completa. Mantiene el tacto seco de hit, aunque tampoco es excesivo como en palas de hit de alta gama. Puede parecer que es de ataque o un balance bastante alto. Nada que ver, es una pala que se maneja bastante bien. Estéticamente a mí me tiene bastante enamorado. Una pala que me parece muy elegante. Sí. ¿Te recomendás para mí, para mi juego? Ok. Sí, bueno, a ti te gusta mucho de potencia y el balance no lo tiene tan alto, pero bueno, sí, te iría bien. Sí, para cuando le pegas fuera del marco y tal, que por lo menos te entre la bola, pues puede estar bien. Te la has soltado ahí, vamos a ver. Vale, venga. Voy. El tacto de la pala es que a mí me gusta bastante. La dureza que quiero, pero tampoco es excesiva al jugador que está empezando o intermedio, pues le puede gustar bastante, ¿no? Porque hay jugadores también intermedios o iniciación que están más cómodos con un tacto duro desde el principio. En defensa lo que ya hemos comentado, ¿no? Una pala bastante ágil, a pesar de ser una pala con forma de potencia. El tacto me parece que es lo mejor. Es un tacto duro, intermedio, no es excesivamente duro. Tiene el punto seco de hit, que a mí la verdad que siempre me ha gustado, y el punto dulce es que es enorme. Vamos a ver ahora en ataque a ver qué tal. Cuando aceleras muchas veces no pegas con el centro de la pala. Y es que no sé, el tacto me siento súper cómodo. ¡Ah! Vale.
por lo que meto la pala en el top 10 es una pala por menos de 100 euros, una pala que el diseño me parece muy atractivo, bastante elegante, un punto dulce gigante, un tacto duro intermedio que me gusta bastante, por lo menos a mí me da muchísimo control, pero quizás es la característica fundamental de la pala, que es el balance, cómo está hecha. Yo creo que es muy fácil de mover y bueno, es que te permite eso en muchas situaciones de partido, que tienes que poner la pala rápido, cambiarla de posición, pues te permite estar ágil y pues bueno, combinado con todo lo demás es una pala que ayuda muchísimo. Tengo una pregunta. ¿Estamos conformes con lo que elegimos los demás? Yo creo que todos acertamos bastante, ¿no? Sí, yo creo que está bastante justificado de por qué son las palas que son y si no por qué parece están. bien la mía, yo no la voy a cambiar. Podemos pedir también en sugerencias a ver qué palas bueno, sí, venga, hubieran O sea, metido. en comentarios cuál nos faltó, ¿no? Sí, o cuál quitaríais, cuál añadiríais también. Pero bueno, ahora ya vamos a lo que hemos estado prometiendo todo el vídeo. Yo me voy a elegir la de control. Yo me elijo la de potencia. Vale, venga, yo la polivalente. Yo me voy a quedar con la Evo. Me gustó, es una marca que no acostumbramos a ver tanto en estos rankings, pero que poco a poco al final va a terminar entrando, porque en este caso, pues para todo lo que es el control, la manejabilidad, el punto dulce, cómo te puede ayudar esta pala desde un nivel un poco más principiante hasta un nivel más avanzado. ¿Estoy de acuerdo? Si no, Sí, puede ser. si no, también. Estoy 100% de acuerdo y hubiese elegido la misma. Genial, yo esta es la que me quedo. A ver, yo la verdad que tenía bastantes dudas porque entre la Drax, la 18K y la ST4 he estado ahí un poco indeciso, pero bueno, creo que me voy a quedar como pala más completa con la 18K. Ha sido arriesgar, también. A ver, si es la pala que es, yo creo que no es tanto por el jugador que la lleva, sino porque también es una pala que es que la fiabilidad es del 100%. Una pala con un punto dulce, pues bastante amplio, muy generoso. Una pala que se mueve muy bien, el tema del balance muy equilibrada. Un tacto que la verdad que es súper disfrutable, estás jugando con ella y es que de verdad estás disfrutando. Y la Drax, pues bueno, me parece la pala revelación, pero no me parece mejor pala que la 18K. No sé, yo la he disfrutado muchísimo cuando estaba jugando mucho tacto. La eligió la gente, ¿verdad? O sea, efectivamente, bueno, si es la elegida, es que es la única que no vamos a rebatir. Estoy de acuerdo con ellos entonces. Bueno, elijo yo entonces la de potencia. Te toca, sí. Yo creo que no hay dudas. Cañón. Yo elijo la de Lebron. Cañón. Tacto duro, muy manejable. A ver, es una pala bastante técnica, yo tengo poca técnica y así todo la disfruto mucho, así que... Palas potentes a lo mejor sí que pueden penalizar un poco más la manejabilidad y en este caso... Yo sobre todo creo que es posible porque no es tan dura como las últimas ediciones. Ha mantenido la dureza de la pala, pero no sé, me parece un tacto bastante más agradable que la 2023 sobre todo. De fuerte a la pelota, esta pala no se A ti te encanta, sí. O sea, eso Sí. Yo no me veo con esa ni de broma, vamos. La tengo que probar un día, pero no me veo, 18K, la Viper de Lebron y la Evo. Bueno, hasta aquí ya hemos terminado ya aquí el vídeo. Os vamos a dejar también aquí el botón de suscribiros al canal de Zona de Pádel para que no os perdáis ningún top, ninguna review y más cosas que van a ir llegando al canal que ya iréis viendo siempre que estéis suscritos y activéis la campanita. Y bueno, también os vamos a dejar un vídeo de una colección que, bueno, de esta Dream Padel, que a lo mejor es la que menos os puede sonar, la que apareció en este vídeo y que, bueno, podéis ver también su vídeo de la colección. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias por aparecer aquí en este vídeo, tanto a Sergi como a Guido, como a Isi, como a Félix también ahí del equipo de Zona de Pádel. Y nada, hasta la próxima. Venga.